Cuando la fe y la familia valen más que el oro, la fábula de la riqueza dicen que un hombre pobre no tiene destino. Pero Mateo, un joven y humilde campesino junto a su caballo llamado Estrella, desafió esa creencia y cambió su historia para siempre. Esta es la crónica de cómo la fe inquebrantable y la profunda unión familiar pueden alcanzar lo que para el mundo parece imposible. Antes de sumergirnos en este viaje de esperanza, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este mensaje de fe resuena en tu espíritu, considera compartirlo para que esta luz llegue a más corazones que la necesiten. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca inspiración y fortaleza en relatos como este. Que la bendición de Dios te acompañe por este gesto de generosidad. Existió una vez, en una lejana comarca, una tierra donde los caballos no eran solo animales, sino el corazón mismo de la alegría y el orgullo de su gente. Era un lugar donde la grandeza de las haciendas no se medía por la abundancia de sus cosechas, sino por la nobleza y la cantidad de sus caballos de carreras. Cada año, cuando el sol doraba los campos, se organizaban majestuosas competencias. Los mejores ejemplares, criaturas de una belleza casi divina, corrían a velocidades de vértigo, y sus jinetes se convertían en héroes aclamados por el pueblo. Las apuestas ascendían a cifras millonarias, las multitudes vibraban con cada galope y los dueños de los caballos más veloces se cubrían de una fama y una riqueza que parecían inagotables. Pero en medio de ese mundo de opulencia y esplendor, existía una humilde propiedad, un pequeño retazo de tierra que parecía olvidado por la fortuna. Allí vivían Pedro y Ana, una pareja de campesinos sencillos y trabajadores. Ellos no poseían establos llenos de caballos de pura sangre, ni vastos rebaños de ganado, ni las riquezas que ostentaban sus vecinos. Su único patrimonio consistía en unas pocas gallinas, un par de vacas lecheras y pequeños cultivos con los que, día a día, con el sudor de su frente, lograban sobrevivir. Su finca era amplia en extensión, sí, pero desoladoramente pobre en recursos. Y aunque llevaban una vida austera y llena de sacrificios, en el silencio de sus corazones siempre albergaban un sueño: ver algún día sus campos llenos de caballos, ganado y otros animales que trajeran prosperidad a su hogar. Con una fe pura y sincera, oraban a Dios pidiendo que ese anhelo se hiciera realidad. No pedían riquezas desmedidas, ni palacios, ni fama. Solo anhelaban la oportunidad de ver su tierra florecer, de escuchar el relincho de los caballos al amanecer y de sentir la vida animal llenando de alegría cada rincón de su hogar. Así, Pedro y Ana seguían adelante, trabajando hombro con hombro en su modesta propiedad. Con el paso del tiempo, Dios les concedió un hijo, a quien llamaron Mateo. Desde su nacimiento, aquel niño irradiaba una alegría y una esperanza contagiosas, como si su pequeño corazón guardara un fuego interior que nada ni nadie podría extinguir. Pedro y Ana lo veían crecer con una ternura infinita, sin llegar a imaginar que aquella bendición que tanto habían pedido no llegaría en forma de riquezas materiales ni de rebaños, sino a través del extraordinario destino de su propio hijo. Porque a veces, las oraciones son respondidas de maneras misteriosas, y lo que parece pequeño y humilde puede ser el comienzo de la más grande de las historias. Cuando Mateo tuvo la edad suficiente para asistir a la escuela, su padre lo llevaba a la ciudad caminando. El largo trayecto era una necesidad, pues no tenían dinero para un caballo ni para ningún tipo de transporte. En su recorrido diario, atravesaban los caminos que bordeaban las grandes haciendas. Y fue allí, con sus pequeños ojos curiosos, donde Mateo comenzó a sentir nacer una pasión. Veía los caballos imponentes, altos y elegantes, trotando con un orgullo majestuoso por los potreros, mientras los potrillos jóvenes corrían y saltaban como si jugaran a competir con el propio viento. Mateo quedaba maravillado ante tal espectáculo de fuerza y belleza. Y un día, mientras observaba a aquellos animales, le pidió a su padre con la inocencia y el anhelo de un niño: «Papá, algún día,
quiero que me regales un caballo. Pedro sonrió, aunque en el fondo de su alma, su corazón se encogió de tristeza. Sabía perfectamente que, para ellos, un caballo de esa estirpe era un sueño imposible, un lujo inalcanzable. Sin embargo, no quiso apagar la llama de ilusión en los ojos de su hijo. Con una voz suave, simplemente le respondió: «Hijo, Dios siempre escucha los sueños que nacen del corazón. Quién sabe, quizás algún día lo tendrás». Desde ese momento, cada vez que Mateo pasaba junto a aquellas propiedades, no podía evitar detenerse, fascinado. Sus ojos se iluminaban al ver a los caballos galopando en libertad, sus crines ondeando como estandartes al viento, sus músculos firmes y elegantes desafiando la tierra a cada paso. Aquella visión lo llenaba de una ilusión tan intensa que lo hacía soñar despierto. Y cada vez que regresaba a casa, susurraba en su interior como una promesa: «Algún día, yo también tendré un caballo. No importa cómo, no importa cuándo, pero lo tendré». Cada noche, sin falta, la familia se reunía para orar. Esos momentos de comunión se habían convertido en el refugio de sus almas, el lugar donde encontraban la fuerza para seguir adelante a pesar de la escasez. Pedro, con las manos aún marcadas por el trabajo del campo, cerraba los ojos y comenzaba la oración: «Señor, te doy gracias por la vida, por mi amada esposa y por mi hijo. No tengo riquezas que ofrecerles, pero te ruego que nunca les falte el pan en la mesa, la salud en sus cuerpos, ni la esperanza en sus corazones». Ana, con una dulzura que enternecía, levantaba su mirada al cielo y susurraba: «Padre bueno, bendice nuestro hogar. Aunque sea humilde, que siempre esté lleno de amor. Y si es tu voluntad, Señor, regálanos algún día la alegría de ver esta propiedad florecer con animales que nos permitan salir adelante». Y allí, junto a ellos, el pequeño Mateo también cerraba sus ojos y elevaba su propia y sencilla plegaria: «Papá Dios, yo solo quiero un caballo. No me importa si es grande o pequeño, bonito o feo. Solo quiero tener uno para cuidarlo y montarlo. Ese es mi más grande sueño, y yo sé que tú me escuchas». Cada oración era simple, pero nacía de lo más profundo de sus corazones. Y en aquella humilde casa, llena de sueños que parecían imposibles, se elevaban peticiones que, poco a poco, comenzarían a mover los hilos del destino de sus vidas. Mateo no solo era un niño alegre y soñador, también era un hijo ejemplar. Desde muy pequeño, aprendió el valor de ayudar en el hogar. Por las mañanas, antes de ir a la escuela, recogía leña para encender el fuego, alimentaba a las gallinas y cuidaba de los pequeños cultivos. Al regresar por la tarde, no dudaba en arremangarse la camisa y acompañar a su padre en las duras faenas del campo. Ana, al verlo crecer de esa manera, siempre decía con un orgullo que no le cabía en el pecho: «Nuestro hijo es nuestra mayor bendición. No tendremos riquezas, pero tenemos un tesoro invaluable en él». Así transcurrieron los años, y Mateo cumplió los 15. Durante todo ese tiempo, jamás había presenciado una carrera de caballos. Solo había podido contemplar a los magníficos animales a la distancia, alimentando en silencio aquel sueño que ardía en su corazón. Pero un día, mientras se dirigía a la ciudad, algo diferente ocurrió. En las calles se escuchaba un alboroto inusual, gente comentando con entusiasmo, risas y voces emocionadas que se mezclaban con el murmullo del mercado. Mateo, intrigado, se detuvo a escuchar. «Ya se enteraron», decía un hombre con sombrero. «Mañana a las 10 de la mañana será la gran carrera de caballos». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, llenos de asombro. Nunca había estado en una carrera, y la sola idea de ver a aquellos nobles animales correr a toda velocidad lo llenó de una extraña ansiedad, una mezcla de emoción y nerviosismo. Aquella noche, apenas pudo dormir.
En la penumbra de su habitación, cerraba los ojos e imaginaba caballos galopando como relámpagos sobre la tierra. Sin darse cuenta, algo poderoso estaba despertando en su interior. Una pasión que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, la plaza de la ciudad estaba rebosante de vida. Ricos hacendados, campesinos y curiosos de todas partes esperaban con ansias el inicio de la gran carrera. Mateo se abrió paso entre la multitud. Su ropa era humilde, pero sus ojos brillaban con una ilusión incontenible. Cuando los caballos salieron disparados, el corazón de Mateo casi se detuvo. Y allí estaba él, fuerte, un imponente caballo blanco, corriendo con una potencia y una elegancia que dejaba a todos los demás atrás. La gente gritaba su nombre y, en cuestión de segundos, volvió a coronarse como el campeón indiscutible. Ese momento encendió en Mateo un fuego nuevo. Algún día, se prometió a sí mismo, yo también seré jinete y tendré mi propio caballo. Al final de la carrera, venciendo su timidez, se acercó al imponente animal. Con un respeto casi reverencial, pidió permiso para acariciarlo. Y al posar su mano sobre el suave pelaje blanco, sintió que nacía un vínculo invisible entre ellos. Y con ese vínculo, un sueño que marcaría para siempre su destino. Aquella tarde, Mateo regresó a casa con el corazón encendido. Apenas llegó, corrió hacia sus padres y les contó con una emoción desbordante lo que había vivido. Les habló de la carrera, del jinete y de Fuerte, aquel caballo noble y poderoso que lo había cautivado con solo una mirada. Sus ojos brillaban como nunca, y aunque sus padres lo escuchaban en silencio, supieron que algo grande y definitivo había despertado en el alma de su hijo. Esa noche, como siempre, la familia se reunió para orar. Cuando llegó el turno de Mateo, sus palabras fueron sencillas, pero estaban cargadas de una fe inmensa. Señor, gracias por mis padres, por la vida y por todo lo que nos das. Te pido que me ayudes a cumplir este sueño que has puesto en mi corazón. Quiero algún día tener un caballo y ser jinete para honrarte en cada paso que dé. Sus padres, al escucharlo, se miraron con ternura. Aunque sabían que la pobreza era un obstáculo gigantesco, también comprendieron que la fe y la determinación de Mateo eran más fuertes que cualquier barrera. Al terminar la oración, Mateo se acercó a su padre y le dijo con firmeza, «Papá, quiero ayudarte más en los cultivos y con los animales. Si logramos ahorrar un poco de lo que ganemos, podremos juntar dinero para comprar un caballo. No importa si tardamos años. Yo trabajaré duro y esperaré». El padre lo miró en silencio, con un orgullo inmenso reflejado en sus ojos, cansados por el trabajo del campo. Puso una mano en su hombro y respondió, «Hijo, si ese es tu sueño, yo estaré contigo. Somos pobres, pero lo poco que tenemos lo cuidamos con esfuerzo. Si trabajamos juntos, quizás algún día lo consigamos». Así comenzó una nueva etapa para la familia. Cada vez que vendían leche, huevos o algo de la cosecha, separaban unas pocas monedas. No era mucho, pero cada una de ellas representaba la esperanza que habían decidido construir juntos. Sobre todo, representaba la unión sagrada de un padre y un hijo, luchando codo a codo con fe y perseverancia por un sueño que para el mundo parecía imposible. El tiempo pasó, y Mateo llegó a los 18 años. Durante esos 3 largos años de trabajo incansable, él y su padre habían logrado ahorrar algo de dinero. No era una fortuna, pero cada moneda guardada llevaba consigo el peso del esfuerzo, del sacrificio y de la esperanza compartida. En la ciudad, todos los años se celebraba la gran feria de animales. Aquel año, Mateo y su padre se levantaron al amanecer y caminaron con el corazón lleno de ilusión hacia la feria. Llevaban la esperanza de encontrar, por fin, el caballo que tanto habían soñado. Al llegar, los ojos de Mateo brillaron.
Había caballos majestuosos, de pelajes lustrosos y razas finas. Sin embargo, al preguntar los precios, la dura realidad los golpeó. El dinero que con tanto sudor habían reunido no alcanzaba ni para el más común de los ejemplares. El ánimo de Mateo comenzó a decaer. Pero entonces, en un rincón apartado, sus ojos se posaron en una yegua. No tenía la elegancia de los demás. Su pelaje estaba descuidado y se notaba que había sido abandonada por sus dueños. Y lo que muchos veían como un defecto, para Mateo fue una señal: estaba preñada. No era de raza fina, por lo que nadie parecía interesarse en ella. Sin embargo, Mateo sintió algo diferente, una intuición poderosa, casi como una voz en su corazón que le decía que aquel animal tenía un propósito especial en su vida. Miró a su padre con firmeza y le dijo: «Papá, creo que es ella». El padre dudó. Sabía que no era la mejor elección desde un punto de vista práctico, pero al ver la convicción en los ojos de su hijo, asintió. Decidieron comprarla, entregando los pocos ahorros que con tanto esfuerzo habían juntado. Lo que nadie en aquella feria sabía era que en el vientre de esa yegua olvidada se gestaba un destino extraordinario. Porque el potro que estaba por nacer no era uno cualquiera, era hijo de Fuerte, el campeón invencible, el caballo más veloz que jamás había recorrido esas tierras. Cuando Mateo y su padre se acercaron a pagar por la yegua, varias miradas de burla se clavaron en ellos. ¿En serio van a gastar su dinero en esa cosa flaca?, se rió un hombre de sombrero ancho. Esa yegua no sirve ni para arar la tierra, añadió otro con tono zumbón. Un grupo de jóvenes soltó carcajadas, señalándolos con el dedo. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero sostuvo la mirada, acariciando el lomo áspero del animal. No importa lo que digan, le susurró a su padre. Yo sé que aquí hay algo especial. Su padre, sin decir más, entregó las monedas. Llevaron a la yegua a casa, y Mateo la cuidó con una ternura y una dedicación infinitas, como si fuera un tesoro sagrado. Acariciaba su vientre, le hablaba con voz suave, y cada noche, en la oración familiar, pedía a Dios que protegiera la vida que crecía en su interior. Meses después, llegó el día esperado. Entre nervios y esperanza, Mateo presenció cómo la yegua daba a luz a un potro de un blanco resplandeciente. Cuando lo vio por primera vez, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Era hermoso, fuerte y tenía una chispa en los ojos que hablaba de grandeza. Con la voz entrecortada por la emoción, lo llamó Estrella. Mateo lo crió con paciencia y amor. Con los años, Estrella se convirtió en un caballo ágil, elegante y poderoso. A los 20 años, Mateo ya no era un muchacho, sino un joven firme, siempre acompañado por un corcel que parecía salido de un cuento. Cuando iban juntos a la ciudad, todos se maravillaban por la velocidad y la belleza de Estrella. Algunos hacendados ricos lo observaban con asombro y murmuraban entre sí: «Ese caballo se parece tanto a Fuerte». Mateo y Estrella crecieron juntos como si fueran uno solo. Aquel caballo blanco no era solo un animal para él, era un hermano, un confidente, un regalo del cielo. Por las mañanas, mientras el sol apenas se asomaba, Mateo acariciaba su crin y le susurraba: «Gracias por existir, Estrella. Gracias por ser mi compañero en esta vida». Y mientras lo cuidaba, levantaba la vista al cielo y murmuraba con gratitud: «Señor, gracias por darme a este amigo fiel. Sé que contigo y con él, nada es imposible». Cada día, Estrella se hacía más fuerte, más veloz. El destino se estaba acercando. Una tarde, montado sobre su lomo, Mateo le habló como a un hermano: «Prepárate, Estrella. Se acerca la gran feria de la ciudad y allí correremos juntos. Ese será el día que cambiará nuestras vidas y la de mis padres para siempre».
El caballo relinchó con fuerza, como si hubiera entendido cada palabra. La tarde anterior a la gran carrera, Mateo preparó a Estrella con sus propias manos. Lo cepilló con un cuidado infinito, como si cada caricia llevara consigo un sueño y una oración. Estrella, le dijo en voz baja, mañana será nuestro día. Sé que Dios nos unió para algo grande, y juntos, cambiaremos la historia de mi familia. Esa noche, antes de dormir, susurró con fe, Señor, danos fuerzas y cuida de Estrella. Te pido de todo corazón que nos concedas la victoria en tu nombre. Amén. Al amanecer, acompañado por sus padres, se dirigió a la ciudad. El ambiente era vibrante. Cuando entraron al recinto, un murmullo recorrió a la multitud. Los ojos de todos se clavaron en Estrella. Se parece a Fuerte, el invencible, susurraban unos. ¿Será posible?, se preguntaban otros, los mismos que se habían burlado de él años atrás. No podían creer que de aquella yegua desnutrida hubiera nacido un corcel tan majestuoso. Antes de entrar a la pista, Mateo y sus padres se abrazaron. Con lágrimas en los ojos, se encomendaron a Dios. Señor, susurró Mateo, que se haga tu voluntad, pero si es tu plan, haz que Estrella y yo volemos hoy. Los jinetes se alinearon en la salida. El destino quiso que a Mateo y a Estrella les tocara justo al lado de Fuerte, el legendario campeón. En ese instante, ambos animales se miraron, padre e hijo, y bajaron la cabeza, como reconociendo su propia sangre. Sonó la campana. Los caballos salieron disparados, todos menos Estrella, que se quedó paralizado por los nervios. Pero Mateo, con el corazón firme, se inclinó y le susurró, vamos, Estrella, confío en ti. Corre, que naciste para este momento. Como si esas palabras le encendieran el alma, Estrella salió como una bala. Uno a uno, fue pasando a sus rivales hasta que, para sorpresa de todos, alcanzó a Fuerte. La multitud enloqueció. Era imposible. Padre e hijo corrían lado a lado, como dos relámpagos disputándose el cielo. Y en un instante glorioso, Estrella estiró sus patas con una fuerza jamás vista, cruzando la meta unos metros por delante de su padre. El público explotó en gritos y aplausos. El caballo desconocido, hijo de una yegua despreciada, acababa de vencer al invencible Fuerte. Mateo lloraba de alegría sobre el lomo de Estrella. Sus padres lo abrazaron con una felicidad que no podían contener. De repente, el acaudalado dueño de Fuerte se abrió paso entre la gente. Te ofrezco una gran fortuna por ese caballo, le dijo a Mateo. Es único. Ha superado al mío. Mateo lo miró, acarició la crin de Estrella y, con una sonrisa firme, respondió, Señor, lo lamento, pero Estrella no tiene precio. Es mi amigo, mi familia y el regalo que Dios me dio. Un silencio se apoderó del lugar. El muchacho pobre, que había llegado sin nada, era ahora el nuevo campeón, no solo por la carrera, sino porque había demostrado que la verdadera riqueza reside en la fe, la familia y la lealtad. Con el dinero del gran premio, la propiedad de sus padres comenzó a transformarse. Los establos se multiplicaron, las tierras prosperaron y el nombre de Mateo y Estrella fue respetado en toda la región. Estrella siguió corriendo y ganando, y su fama se extendió tanto que los hacendados más ricos llegaban llevando sus mejores yeguas para que el campeón las cubriera. Mateo no solo se convirtió en un campeón, sino también en un hombre próspero. Pero nunca olvidó sus orígenes humildes, ni la fe que lo había guiado. Cada noche, junto a sus padres, seguía dando gracias a Dios, no por las riquezas, sino por el sueño cumplido y por la bendición de tener una familia unida. Y así, la historia de Mateo y Estrella se convirtió en una leyenda,
un recordatorio eterno de que cuando un corazón sueña con fe y trabaja con amor, no hay destino adverso que no pueda ser cambiado, porque para Dios, nada, absolutamente nada, es imposible. Que esta historia sea una luz en tu camino y te recuerde que tus más grandes tesoros son la fe que te sostiene y el amor de tu familia. Que Dios te bendiga siempre.